Bienvenidos. También tenemos un blog donde compartimos artículos de Linux, Kubernetes, Docker, entre otras cosas, y donde estará el curso de Docker y luego otros cursos más que iremos creando. Actualmente soporta inglés y español, por lo que puedes leer o ver los videos en cualquiera de los dos idiomas. Ahora vamos a empezar con el curso de Docker. Básicamente lo que intenta este curso es responder la pregunta de qué es exactamente un contenedor y cómo lo podemos usar eficientemente. Vamos a ejemplificarlo lo más gráfico y práctico posible, y luego vamos a ver cómo se usa desde el lado de Docker. Empecemos. Básicamente, un contenedor está compuesto de namespaces. Namespaces es un método del kernel de Linux de aislar partes o reducir la visibilidad de esos namespaces contra el resto del sistema. Trabajan como un árbol, por lo que encontré este gráfico que me pareció bastante simple de entender. Y soporta varias capas, digamos, o distintas partes del sistema que aíslan distintas cosas. Luego la API, con la que nosotros vamos a trabajar a través de distintas aplicaciones, es lo que son las syscall que se usan para decirle al kernel lo que nosotros queremos hacer con esos namespaces. En la documentación se puede ver mucha más información al respecto, y cómo funciona está bastante claro explicado, por lo que les recomiendo también leerlo si les interesa. Pero vamos a ir en un principio a ver los namespaces básicos que vamos a usar, entre ellos PID, que es básicamente para aislar el árbol de procesos, es decir, que nuestro contenedor tenga su root o PID principal con el número 1. Después mount, que es para aislar el sistema de archivos, básicamente. Network namespace, básicamente lo que va a hacer también es aislar todo lo que es tabla de ruteo, interfaces, reglas de tables y demás. User namespace es para los user IDs y groups IDs. No vamos a usar mucho esto de momento, pero también se va a aislar. IPC también se usa, son las queues, digamos, POSIX, y algunos métodos de memoria compartida. Tampoco lo usamos mucho, pero es interesante saber que se puede aislar. UTS es para el hostname. Básicamente, de esta manera, cada contenedor puede tener su propio hostname sin afectar al host principal. Y bueno, luego tenemos los cgroups, que básicamente se tratan como un namespace, pero en vez de aislar, lo que hacen es limitar el uso de recursos, CPU, memoria y muchas otras cosas que vamos a ver probablemente más adelante. Y por último está el time namespace, que básicamente aísla la hora. De esta manera te puedes imaginar que distintos contenedores podrían tener distintas horas para testear, por ejemplo, distintos procesos. Pero bueno, eso es básicamente los namespaces que están disponibles. Luego tenemos estas llamadas de sistema. Clone básicamente crea un nuevo namespace del tipo que nosotros le digamos. setNS lo que hace es entrar a ese namespace que ya existe. Con un share se usa para varias cosas, depende de los flags que tenga. Puede crear nuevos namespaces o entrar básicamente a un namespace y mover un proceso o crear un proceso dentro de un namespace que ya existe, ¿no? Y con ESCTL básicamente se consulta toda la información de esos namespaces.
Con eso creo que es un pantallazo general de namespace y llamadas al sistema. Mucho más que eso no necesitamos saber de momento. Más adelante en la sección de seguridad probablemente estos temas vuelvan a surgir, por lo que es interesante mencionarlo ahora y tenerlo en mente para ir entendiendo cómo funciona Linux y cómo aísla los contenedores por debajo, ¿no? Cada proceso tiene en este pseudo sistema de archivos el archivo, digamos, ns, que nos dice cuál namespace está refiriéndose en ese momento ese proceso, ¿no? Esto sería básicamente cómo se ve un contenedor, suponiendo que hemos ejecutado o creado todos esos namespaces para ese contenedor, ¿no? Esto es algo más o menos lo que vamos a hacer manualmente y luego con Docker, pero es interesante ver y entender que son como distintas capas y no dependen mucho uno de la otra. Teniendo ese pantallazo podemos ver cómo un namespace es una capa de abstracción, básicamente, de cada parte del sistema. Por definición, un proceso solo puede pertenecer a un namespace de cierto tipo a la vez. Una vez creado el namespace, el proceso opera en su nuevo ambiente independiente del resto. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio ejecutando estos comandos para verificar cómo con un share podemos crear un namespace de tipo PID y remontar proc para tener nuestro propio árbol de procesos. Como podemos ver, nuestra shell de bash tiene el PID 1 y no podemos ver los procesos del host. Ahora vamos a comparar los namespace de nuestro no namespace, digamos, o pseudo contenedor. Como podemos ver, el único que difiere es el de PID, ya que ese es el que hicimos override. Y el de mount. Ahora veamos algunos casos de usos comunes o razones por las que usaríamos namespaces o contenedores. Por ejemplo, para aislar procesos, correr aplicaciones en ambientes multitenant, testear cosas sin romper el host, por seguridad, para aprovechar todos los recursos disponibles. Y esos son solo algunos de los ejemplos. Ahora, siempre existe la comparación entre contenedores y máquinas virtuales. ¿Son lo mismo? La respuesta corta es no. La principal diferencia es que con contenedores estamos compartiendo el kernel y los recursos del sistema de una manera más ligera, digamos. La seguridad y el aislamiento es más débil que con máquinas virtuales. Los contenedores tienen un tiempo de arranque instantáneo, mientras que las máquinas virtuales no, ya que necesitan emular todos los dispositivos de un sistema. Los contenedores son más portables, livianos, es decir, fácil de distribuir, y se usan exactamente de la misma manera en cualquier host que lo soporte. Ahora, las máquinas virtuales tienen un arranque mucho más lento, ya que hay que emular todos los dispositivos, o te dan un sistema operativo completo, tienen más overhead y requieren mucha más configuración en general. Podemos ver en esta imagen de Atlassian la diferencia entre máquinas virtuales y contenedores. Básicamente, cada máquina virtual tiene un sistema operativo completo y su kernel interactúan con el hardware a través de un hipervisor. En cambio, los contenedores solo tienen la aplicación, otros binarios y librerías que necesitan, y interactúan con el kernel del sistema operativo a través del container engine. Hasta ahora todo bien, pero veamos un poquito antes y por qué no después. Antes de Docker existían contenedores más débiles o incluso algunas semi-máquinas virtuales. Algunos ejemplos de estos son OpenVC y LXC. Docker ganó por simplicidad y el estándar que propuso hizo fácil reproducir un contenedor y distribuirlo.
básicamente. Hubieron otras alternativas populares antes de Docker, pero esas son las que yo recuerdo haber usado. Luego, en el futuro, se escucha mucho micro-VMs y unikernels. Tienen algunas diferencias en cómo funcionan y sus casos de uso. Micro-VMs, como Firecracker de Amazon, se usa para ejecutar Lambda, por ejemplo. Eso les da un aislamiento fuerte, velocidad y es casi como correr una máquina virtual. En cambio, los unikernels son más livianos, es más rápido el arranque. Al tener menos librerías y funciones son teóricamente más seguros. Algunos casos de eso pueden ser aplicaciones nativas de la nube, donde escalar rápido de manera segura son una prioridad. Para más información recomiendo visitar unikernels.org, donde pueden ver varios ejemplos de sistemas operativos hechos unipropósito. Un dato que me resulta muy interesante sobre Firecracker o micro-VMs es que podemos convertir un contenedor a máquina virtual. Básicamente esto es lo que hace Fly.io para correr tus contenedores. Probablemente esto no es lo que usan en producción, pero es un ejemplo que probablemente se puede hacer funcionar. Finalmente llegamos a la parte práctica. Primero que nada necesitamos instalar varias herramientas para poder trabajar con tablas de ruteo, iptables, bridges y cgroups. Pero antes de empezar, veamos un ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Vamos a crear dos ambientes aislados y para imaginarnos una situación común los vamos a llamar app y db. App va a tener acceso a internet y db solo se va a comunicar con app. Vamos a ver cómo convertir nuestras cosas en un router y así darle internet a nuestro contenedor app. Para que eso funcione vamos a crear dos pares de interfaces virtuales llamadas bet y luego las vamos a conectar a los contenedores y al bridge. Imaginemos que cuando generamos un par virtual bet es como un cable y cada extremo va conectado, en este caso, a un contenedor o al bridge. Primero vamos a crear el bridge, si no es que lo tenemos creado ya. En este caso yo ya lo tengo creado y tengo la interfaz principal agregada al mismo, ¿no? Luego vamos a crear el namespace para app y db. Vamos a listar para verificar. Todo bien de momento. El próximo paso es crear el par de interfaces virtuales para app y para db. Si listamos el tipo de interfaces vamos a ver 4 extremos o 4 interfaces virtuales con los nombres que nosotros especificamos en el comando anterior. El próximo paso sería conectar esas interfaces virtuales a los extremos correspondientes. Primero con app, conectamos al namespace y el otro extremo al bridge. Hacemos lo mismo para db. Luego les asignamos una dirección en IP, verificamos. Las interfaces existen, todavía no están funcionando, pero tienen las direcciones que les asignamos y todo se ve bien de momento. El próximo paso sería levantar esas interfaces en ambos extremos y podemos verificar nuevamente. En app, por ejemplo, vemos que la interfaz está funcionando y todo se ve de manera correcta. Vamos a verificar el bridge y vemos que las interfaces que creamos están ahora en el bridge. El próximo paso sería probar conectividad. Como podemos ver, podemos comunicarnos en ambas direcciones. Ahora vamos a probar intentar llegar a internet desde app. Esto obviamente no va a funcionar porque no tiene una ruta hacia el exterior. Esto lo podemos verificar con el comando iproot. Pero ¿cómo solucionamos esto? Básicamente convertimos nuestra máquina en un router. Le decimos que va a forwardear paquetes y necesitamos una regla masquerade para que se encargue de NAT. Y en el namespace necesitamos agregar una ruta por defecto con el gateway. El gateway va a ser
básicamente en nuestro bridge. Ejecutamos todo eso. Y si ahora reintentamos el comando, podemos ver que ahora tiene internet. Ahora lo único que nos estaría faltando serían cgroups. Como podemos ver, para crear y manejar cgroups se puede hacer simplemente con comandos básicos de Linux. Cuando nosotros creamos la carpeta, cgroups básicamente va a completar el resto de lo que necesitamos por nosotros. Ahora, para aplicar ciertos límites, vamos a limitar el CPU al 25% y la memoria a 50 MB para que sea fácil probar. Ejecutamos esto. Bien, una vez agregados los límites de cgroups, lo que necesitamos hacer es ejecutar un comando que consuma mucho CPU, por ejemplo yes. Una vez hecho esto, necesitamos identificar el PID de ese proceso y agregarlo al cgroup. Una vez hecho esto, si el proceso que identificamos fue correcto, podríamos verificar con top o htop o alguna otra herramienta que el límite se esté aplicando. Como podemos ver, el CPU está siendo limitado al 25%, que era lo que esperábamos. También está la herramienta systemd, que nos permite ver desde los cgroups y el uso de recursos. Como podemos ver, tiene una sola tarea ejecutada y el CPU está siendo limitado. Ahora, para probar la memoria, vamos a ejecutar bash en el namespace. Una vez que tenemos hecho esto, el próximo paso es identificar ese proceso, que sería, luego deberíamos agregarlo al cgroup para que tome efecto. Con esto hecho, podemos ejecutar algún comando que consuma memoria y deberíamos poder ver cómo se comporta. Vemos que como está consumiendo demasiada memoria, el OOM killer lo está asesinando brutalmente. Si tal vez usamos cgtop, tal vez podamos ver un poquito más de información. Bueno, muere bastante rápido, pero vemos que el límite no puede pasar de los 50 MHz que especificamos antes. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más real. Vamos a crear una estructura de directorios similar a la de un sistema de archivos Linux, muy básico. Vamos a copiar las librerías y la carpeta de user para poder ejecutar binarios que ya tenemos en nuestro host. Básicamente necesitamos tener disponible bash y mount, por lo menos en bin, porque ahí es donde lo vamos. Luego vamos con cgcreate and cgset, limitamos el CPU a los mismos límites que teníamos antes, 25% de CPU y la memoria 50 MB. El límite de CPU funciona de la siguiente manera. Por defecto, el CPU tiene un periodo de 100 milisegundos y un cupo que nosotros vamos a estar especificando en 25 milisegundos. Eso básicamente hace que se limite el uso de un núcleo al 25% del tiempo. Por consecuencia, el 25% total de uso de ese núcleo. También funciona para múltiples núcleos, haciendo la cuenta para arriba. Pero bueno, veamos este comando gigante que encadena todo lo que necesitamos para crear un contenedor. Como podemos ver, estamos en una shell donde tenemos user IDs, bits y todo básicamente aislado. Esto es lo más cerca que hemos estado de un contenedor tipo Docker. Veamos un poco este comando gigante para entender cómo funciona. Primero llamamos a cgexec y ejecutamos el siguiente comando.
con el límite de CPU y memoria para el cgroup myapp. Luego llamamos a IP netDNS exec app para ejecutar un comando dentro del namespace de red app, donde ejecutamos un share y le decimos que queremos un nuevo namespace UTS para poder cambiar el hostname. También le decimos que queremos uno para IPC, PID, y el resto de la lista podemos ver para qué sirven los otros namespaces. Luego se remonta proc para que podamos ver nuestro propio árbol de procesos y se hace el chroot a donde está nuestro nuevo sistema de archivos. Por último, se remonta nuevamente proc y se ejecuta bash. Podría ser cualquier comando, pero elegí bash para que podamos hacer algunas pruebas. Nuevamente vamos a probar los límites de CPU y memoria para ver que todo sigue funcionando tal cual. Pero primero podemos cambiar el hostname por algo que se nos ocurra. Vemos que en el hostname cambió, pero el host no fue afectado por ese cambio. Por ende, está funcionando correctamente. Podemos verificar también las interfaces de red. Vemos que nuestro namespace sigue teniendo la interfaz como esperábamos, con su IP. Sigue teniendo conexión a internet. Si probamos límites de CPU, deberíamos poder ejecutar esto y seguir viendo el límite que está siendo aplicado. Podemos hacer lo mismo nuevamente con la memoria. Nuevamente fue brutalmente asesinado por el OM Killer. Si nos fijamos en The Mesh, podemos ver que el cgroup se quedó sin memoria, por ende mató el proceso. La verdad que esto fue bastante trabajo para tener un contenedor, aunque se podrían hacer scripts, sería poco práctico y probablemente traiga muchos errores. Este comando y esto estuvo bastante inspirado en Docker, que es un proyecto que tiene muchos años, probablemente con algunos retoques siga funcionando, que es cómo hacer tu propio Docker en 100 líneas de bash. Pero bueno, ya que vimos todo eso, ahora entendemos un poco cómo funciona Docker y podemos verlo de otra manera. También nos va a servir mucho para entender funcionalidades, limitaciones y aspectos de seguridad. Primero limpiemos y luego sigamos con Docker. Te recomiendo ver las instrucciones para tu distribución directos de la página de Docker, ya que está bien documentado y va a ser la forma más efectiva de instalarlo. En este caso yo ya lo tengo instalado, estas son las instrucciones para Ubuntu, por lo que Docker ya está corriendo. Con este comando podemos agregar nuestro usuario al grupo de Docker y con este otro comando hacemos que sea efectivo en esta terminal. De otra manera, para poder usar Docker sin usar sudo, vamos a tener que reiniciar, luego ejecutar este comando o cerrar sesión. Como podemos ver, este es nuestro primer Dockerfile. Es bastante simple, le decimos desde qué imagen partir, con from, simplemente Python nos provee esta imagen que está basada en Debian con Python 3.9 instalado. Luego agregamos un usuario y le decimos a Docker que queremos que corra nuestra aplicación con ese usuario. Le decimos en qué carpeta queremos que corra nuestra aplicación y copiamos la aplicación. Luego con cmd ejecutamos nuestra aplicación, con -u le decimos que no use buffers, así la salida sale inmediatamente a la pantalla, o al stdout. Podemos ver más detalles de la imagen que vamos a usar base en Docker Hub y podemos ver cada layer o capa que hace a esa imagen. Vamos a hablar en detalle de esto, cómo se construyen, cómo funcionan, en el capítulo 2.
Pero por ahora, con que sepan esto, es lo básico para poder hacer funcionar, para crear una imagen y tener un contenedor funcional. Luego vemos el código, es bastante simple, lo único que hace es cada 5 segundos imprime el mensaje app is running. Y por último, vamos a ver nuestro Docker Compose file, que básicamente especificamos dos servicios, uno que sería nuestra aplicación llamada app, le decimos con build donde, con el contexto, está nuestro Dockerfile y el nombre del Dockerfile. Le decimos que depende de DB, por lo que DB va a iniciar o debería iniciar antes. Y le decimos que queremos limitar los recursos tal cual hicimos con cgroups de la otra modo, en la parte anterior. Por último le especificamos una red. De otra manera usaría la red por defecto que crea Docker. Con DB es similar, simplemente especificamos la imagen, ya que no necesitamos construirla nosotros. Le podremos pasar variables de entorno para crear cierta configuración, por ejemplo el usuario por defecto y contraseña por defecto que nosotros quisiéramos tener, ya que es la manera en que en general se establecen esos valores. Le decimos que queremos usar un volumen, ya que en general una base de datos tiene datos persistentes, por ende con un volumen guardaríamos esos datos por más que el contenedor se detenga o pase lo que pase. Le decimos que queremos crear ese volumen acá abajo y también que queremos crear esa red. Los dos contenedores, como necesitan comunicarse entre ellos, van a estar en la misma red con su rango de IPs y todo lo que corresponde. Luego vamos a ejecutar este comando para decirle a Docker Compose que haga todo lo que nosotros le pedimos en el archivo, ¿no? Con -d lo tiramos al background, es decir que los contenedores van a pasar a correr como si fueran. Esto puede demorar unos segundos si no tenemos la imagen. Bien, como podemos ver se creó la red que nosotros le dijimos. También se creó el volumen y luego se creó el contenedor db y finalmente app. Si vemos, deberíamos ver ambos contenedores corriendo las aplicaciones como nosotros especificamos. Podemos ver los logs de nuestra aplicación con Docker logs. Vamos a ver que efectivamente cada 5 segundos imprime un mensaje. Eso quiere decir que está todo funcionando bien. No vamos a usar el contenedor de Postgres, es simplemente para demostración, pero es un buen ejemplo de cómo dos contenedores normalmente son creados y configurados. Vamos a inspeccionar rápidamente la red también. Como podemos ver, existe un bridge para nuestra aplicación y podemos también inspeccionar o usar el comando inspect para ver más detalles. Al respecto podemos ver que tiene dos contenedores, es decir, app y db, los que nosotros creamos, y muchos otros detalles de configuración. Es muy importante aprender a usar el comando inspect, ya que nos puede servir mucho a la hora de debuguear. Ahora vamos a realizar las pruebas que hicimos antes, solamente que vamos a ver la diferencia entre Docker y cómo se vería en Spaces. Primero vamos a ejecutar la prueba del CPU y luego vamos a usar este comando para ver los stats y ver si efectivamente está funcionando. Ahora vamos a hacer la prueba de memoria. Lo más probable es que con esto nuestro contenedor o el proceso sea eliminado, pero vamos a poder observar el uso abajo y efectivamente fue asesinado. Vamos a reducir el uso nuevamente. Esto lo podemos verificar con dmesc.
vemos cómo excedió el uso de memoria y fue brutalmente asesinado por el OOM Killer. Es importante aclarar que un proceso rara vez va a ser terminado por uso de CPU, ya que solamente lo va a hacer más lento, pero sí por uso de memoria. Por uso de memoria es muy probable que un proceso muera. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a correr otro contenedor. En este caso no tenemos la imagen localmente, por lo que la va a traer. Este contenedor se va a correr en modo interactivo, por lo que tenemos acceso a la shell. Lo que podemos hacer ahora es ir a nuestro otro terminal y podemos conectar este contenedor a, usamos Docker Network Connect, le decimos red ya existente y le decimos el contenedor, y ahora usamos Docker inspect, container inspect o inspect es lo mismo. Podemos ver que nos da mucha información. Lo que nos interesa es la parte de network settings, específicamente networks. Si usamos JQ podemos filtrar esta información directamente, por ejemplo, y de paso nos colorea. Como podemos ver, tenemos dos redes. Bridge es la red por defecto de Docker y App. Y App es la red que creamos con Docker Compose. Excelente, o sea que un contenedor que no estaba en Docker Compose se pudo conectar fácilmente a la red. ¿Por qué queremos eso? Puede ser para debuguear o simplemente para probar algo, entre otras cosas. Vamos a hacer un inspect de la misma manera de la red. Vamos a borrar toda esta parte y le vamos a pedir con JQ que solo nos muestre los contenedores. Como podemos ver, efectivamente nuestro contenedor es parte de la red. Podemos ver el rango de IPs, la dirección física, y el último paso sería desconectarlo. Docker Network Disconnect, le decimos la red y el contenedor. Si ahora estamos inspect nuevamente, vemos que ya no se encuentra ahí. Esto probablemente sea mejor manejarlo directamente desde Docker Compose, incluso si estamos agregando un contenedor para debuguear o algo temporal, pero es interesante saber que todo lo que se hace con Docker Compose se puede hacer de la misma manera con comandos de Docker. Un dato interesante es que si quisiéramos podríamos ver con este comando el network namespace, por si quisiéramos debuguear algo o seguir investigando. Vamos a hacer el último ejemplo. En este caso vamos a correr nuevamente un contenedor con nuestra imagen. Con TI o IT le decimos que queremos que sea interactivo, es decir, para que podamos recibir una shell en la que escribir. Con name le decimos el nombre que queremos que tenga nuestro contenedor, y con RM le decimos que una vez que el contenedor o el proceso se detenga, queremos que Docker automáticamente lo eliminamos. Esto podemos ver que estamos con app user y no podemos hacer mucho. Lo que vamos a hacer es con LSNS inspeccionar un poco los namespaces de nuestro contenedor llamado test. Para eso vamos a usar este comando. Necesitamos obtener el PID primero. Una vez que tenemos el PID, podemos usar este comando para ver qué hay dentro corriendo y en qué namespaces. Como podemos ver, tiene todos los namespaces en uso, y luego vamos a usar nsenter para entrar a nuestro contenedor. Podríamos usar, o lo recomendado sería usar docker attach, o si quisiéramos ejecutar algo en paralelo, docker exec con -ti. La diferencia va a ser que con docker attach veríamos como un espejo, ya que sería la misma sesión básicamente,
y con docker exec podríamos tener dos shells o dos procesos corriendo a la vez. Bueno, vemos que estamos en el contenedor por el hostname y el container ID. Vemos que es el mismo contenedor. Ahora, no sé si notaron la diferencia, es que entramos como root en vez de como app user al usar nsenter. Nosotros queremos usar el comando ps, pero no está. Pero ¿qué pasa si hacemos apt-update? Parece que está funcionando. O sea que pudimos, por más que nuestro contenedor estaba corriendo como un usuario normal, pudimos entrar con nsenter como root y modificar nuestro comando. Incluso vemos la shell con el usuario root corriendo sin que nos enteráramos. Y ahora tenemos disponible el comando ps, que antes no estaba disponible. Si bien esto puede ser práctico, también es peligroso. Por eso es interesante, como buena práctica, correr nuestros contenedores con sistema de archivo de solo lectura. De esta manera, si algún atacante lograra entrar a nuestro contenedor de esa manera, no podría modificarlo. Bueno, ya que mencionamos la diferencia entre exec y attach, la vamos a mostrar simplemente para que no queden dudas. Docker exec y nt. Exec sería execute, supongo. Decimos el nombre del contenedor, que es test, y que queremos ejecutar. En este caso vamos a ejecutar otra shell de bash. Como podemos ver, entramos también a través de Docker al usuario correcto, app user. Como ver, tenemos una shell más que antes no estaba. Bien, vemos que cada una es independiente, como mencionábamos, pero ¿qué pasa si usamos docker attach test? Ahora se pone interesante porque tenemos un espejo. Efectivamente estamos en la misma sesión en las dos terminales. Si salimos, va a morir nuestro contenedor. Como podemos ver también, la terminal que teníamos, que entramos con nsenter, fue eliminada ya que el contenedor dejó de existir. Hay muchos aspectos de seguridad a tener en cuenta, pero hay cosas importantes y muy particulares que deberíamos ser más cuidadosos. Por ejemplo, si montamos el socket de Docker en un contenedor, eso le da a ese contenedor acceso directo a nuestro host. En el capítulo de seguridad vamos a ver muchas recomendaciones de cómo correr contenedores de manera segura y muchos ejemplos como el que acabamos de ver y cómo protegernos de eso. Entre otros vamos a ver otras formas de correr Docker sin Docker, como Podman y rootless containers, entre otras cosas. Vemos que usar Docker para desarrollo tiene muchos beneficios, es más simple, es más fácil, es rápido, es fácil de compartir y de trabajar con él, por lo que eso facilitó tanto la explosión y el desarrollo de estos sistemas. Por último, antes de irnos, no hay que olvidarse de limpiar. Una vez que nuestros contenedores están detenidos, vemos que detuvo los contenedores de app y db y también borró la red papp. Eso lo podemos ver si hacemos nuevamente un network ls. Podemos ver el volumen. Si hacemos volumen ls, vemos que sigue existiendo, por lo que nuestros datos siguen a salvo. Bueno, espero que les haya gustado y acá está la lista completa de referencias e inspiración para crear este curso y lo que viene después. En Redbear estamos para ayudarte y hasta la próxima. Déjanos un like y un saludo si te gustó.